Mi padre exigió el 75% de mis ganancias de la lotería por mi hermano dorado adoptado, porque él lo merece más. Les di una dosis de realidad. Hola Reddit, nunca pensé que escribiría una de estas publicaciones, pero aquí estamos. Todavía estoy procesando todo lo que ha pasado en el último mes, y sinceramente necesito sacarlo de mi pecho antes de perder completamente la cabeza. Toda esta situación me ha estado consumiendo, y pensé que, si no puedo hablar con mi familia sobre esto, al menos podría hablar con extraños en internet que en realidad escuchen. Soy Liam, un hombre de 28 años, y tengo un hermano adoptado llamado Tyler, de 26 años. Antes de que alguien me critique por el tema de la adopción, déjenme dejar algo absolutamente claro, no tengo ningún problema con la adopción en sí. Lo que sí tengo es un enorme problema con la manera en que mis padres han tratado a Tyler, como si estuviera hecho de oro hilado y lágrimas de unicornio, mientras me tratan a mí como algo que rasparon de su zapato y olvidaron lavar. Tyler fue adoptado cuando yo tenía 2 años. Mis padres habían intentado durante años tener otro hijo biológico después de mí, pero no funcionó. Fueron por la vía de la adopción, y honestamente eso es algo hermoso. Realmente me alegra que quisieran otro hijo. Lo que no me alegra es que, desde el momento en que Tyler entró en nuestra casa, me convertí en el hijo de repuesto, el de reserva, el que existía únicamente para hacer la vida de Tyler más fácil y cómoda. Al crecer, la diferencia de trato era tan evidente que incluso los amigos de la familia comentaban sobre ello, pero mis padres siempre tenían excusas preparadas, alineadas como soldados. Tyler necesita más atención por su difícil comienzo en la vida, tú eres el hijo biológico, no necesitas tanta reafirmación, Tyler está pasando por algo, sé comprensivo. Siempre había algo con Tyler, siempre una excusa, siempre una razón por la que él merecía más. Déjenme darles algunos ejemplos concretos para que entiendan el nivel de favoritismo del que hablo. No son exageraciones ni rencores infantiles mal recordados. Son hechos que he cargado conmigo toda mi vida. Cuando tenía 10 años y Tyler 8, ambos queríamos tomar clases de karate. El dojo ofrecía clases 2 veces por semana, y ambos estábamos muy emocionados después de ver una película de artes marciales. Mis padres inscribieron a Tyler de inmediato, pagaron todo el año por adelantado, le compraron todo el equipo, el GI, el cinturón, el equipo de protección, todo, y lo llevaban a cada clase sin quejarse. Cuando pregunté si podía unirme también, dijeron que el presupuesto familiar estaba ajustado y que quizá el próximo año. Tyler dejó el karate después de 3 meses porque ya no le gustaba y pasó a otra cosa. Ese próximo año nunca llegó para mí. Cuando lo mencioné de nuevo a los 11, mi padre me dijo que había perdido la oportunidad y que debía concentrarme en los estudios. Cuando tenía 12 años quería una bicicleta, no una lujosa, solo una normal para poder pasear por el vecindario con mis amigos. Mis padres dijeron que las bicicletas eran caras y que quizá para mi cumpleaños. Tyler recibió una bicicleta de montaña nueva esa Navidad, de primera categoría. Cuando señalé que yo la había pedido primero, dijeron que Tyler era más pequeño y necesitaba la bicicleta más que yo para hacer ejercicio. Nunca obtuve esa bicicleta. En la secundaria trabajé duramente para mantener un promedio de 3.9 mientras trabajaba medio tiempo en una tienda de comestibles, empacando bolsas y reponiendo estantes para ahorrar para la universidad. Trabajaba todos los fines de semana y la mayoría de las noches después de hacer la tarea. Tyler apenas mantenía un promedio de 2.3, pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos en el sótano y nunca había trabajado un solo día en su vida. Mis padres no lo presionaban para obtener mejores calificaciones ni para conseguir un trabajo. Decían que estaba encontrando su camino, que la escuela no era para todos y que no querían presionarlo. Cuando obtuve mi licencia de conducir a los 16 años, mis padres me dieron una lista de reglas, solo podía conducir a la escuela y al trabajo, sin amigos en el coche, debía estar en casa antes de las 10 de la noche los fines de semana, y cualquier infracción significaba perder el privilegio de conducir. Cuando Tyler obtuvo su licencia a los 16, recibió su propio coche, un Honda Civic usado que mis padres compraron específicamente para él. Sin reglas, sin toque de queda, podía conducir donde quisiera, cuando quisiera. Cuando señalé la doble moral, mi padre dijo que yo estaba formando carácter, mientras que Tyler necesitaba independencia para crecer. Adivinen quién tuvo la gran fiesta de graduación con toda la familia extendida invitada, comida contratada, DJ y regalos. Tyler. Cuando me gradué 2 años antes, con honores y varias becas, fuimos a Olive Garden, solo los 4, y mi padre se quejó del precio todo el tiempo, haciendo comentarios sobre los palitos de pan y lo caro que era el plato de pasta. Recuerdo estar sentado allí pensando que se suponía que era mi celebración, pero de alguna manera aún se sentía como un castigo.
La universidad fue donde todo se cristalizó para mí, donde finalmente entendí que esto no iba a cambiar, que así sería siempre. Ingresé a una buena universidad estatal con algunas becas, pero aún necesitaba pedir préstamos para el resto. Mis padres contribuyeron con exactamente $0 a mi educación. Eres inteligente, lo resolverás, dijo mi padre cuando le pedí si podían ayudar un poco. Además, tienes ese trabajo en la tienda, estarás bien. Tyler, por otro lado, tuvo toda su experiencia universitaria pagada por mamá y papá, y no solo la matrícula. Pagaron su apartamento, su plan de comidas, sus libros, su coche, su seguro, su gasolina, su dinero para gastos, sus muebles, su entretenimiento, todo. Cada cosa. Asistió a una universidad privada de artes liberales que costaba 3 veces más que la mía. Cuando pregunté por qué Taylor lo tenía todo pagado y yo nada, lo llamaron una inversión en su futuro, porque había pasado por tanto y necesitaba estabilidad. ¿Por qué exactamente había pasado tanto? Fue adoptado de bebé de una familia de clase media agradable que no podía permitirse otro hijo después de tener 3. Creció en un cómodo hogar suburbano, con padres que adoraban el suelo que pisaba y un hermano al que se esperaba que sacrificara todo por él. Dura vida, ¿no? Lo mejor de todo, Taylor abandonó la universidad después de 3 años para encontrarse a sí mismo. Decidió que la universidad no era su estilo, que el sistema educativo tradicional estaba sofocando su creatividad o alguna tontería así. Mis padres fueron comprensivos y lo apoyaron, le dijeron que se tomara todo el tiempo que necesitara, que era valiente saber cuando algo no era adecuado para ti. Mientras tanto, cuando tuve que tomarme un semestre libre debido a la mononucleosis, estaba literalmente demasiado enfermo para levantarme de la cama durante 2 semanas, y mi padre me dio todo un sermón sobre la responsabilidad. Y terminar lo que comienzas, y no ser un desertor. Tuve que escucharlo decirme que los ganadores no ponen excusas, mientras yo tenía una fiebre de 103 grados y apenas podía tragar agua. Muy divertido. Después de la universidad conseguí un trabajo decente como analista de sistemas en una empresa tecnológica mediana. Nada lujoso, pero pagaba las cuentas y tenía buenos beneficios. Conseguí mi propio apartamento, empecé a construir mi vida, compré muebles pieza por pieza en IKEA y Craigslist, cocinaba mis propias comidas, pagaba mis propias cuentas, resolvía mis propios problemas como un adulto. Tyler saltaba de trabajo en trabajo, barista, empleado minorista, repartidor, camarero de restaurante, acomodador de cine. Renunciaba a cada empleo después de unos meses porque era demasiado estresante, o no lo llenaba, o el gerente era tóxico, o los horarios no le convenían. ¿Y dónde vivía durante todo eso? En casa con mamá y papá, sin pagar alquiler, mientras ellos continuaban financiando su estilo de vida y su interminable viaje de autodescubrimiento. Pagaban su seguro del coche, su teléfono móvil, su comida, su gasolina, todo. Vivía como un adolescente a los 25 años. Mentiría si dijera que no me molestaba, pero mantuve mi distancia, construí mi propia vida e intenté no pensar demasiado en ello. Supuse que eventualmente Taylor maduraría, que mis padres se darían cuenta de que lo habían estado consintiendo hasta su propio perjuicio, y que las cosas de algún modo se equilibrarían. Tal vez no sería justo, pero al menos equilibrado. Me equivoqué. Estaba increíblemente equivocado. La ganancia de la lotería ocurrió hace 6 semanas, en un sábado completamente ordinario. No soy un jugador habitual, tal vez compro un boleto 2 veces al año, cuando el premio acumulado se vuelve lo suficientemente grande como para aparecer en los titulares y la gente del trabajo empieza a hablar de ello. Ese sábado en particular me detuve en una gasolinera camino a casa desde el gimnasio y compré un solo boleto. $5 por un sueño despierto, ya sabes, eso era todo lo que se suponía que sería, una fantasía para pensar mientras preparaba las comidas de la semana. El martes por la noche estaba comiendo pizza sobrante y viendo Netflix cuando decidí revisar los números en mi teléfono por aburrimiento. Los revisé 3 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Luego los revisé 4 veces más. Después abrí la página oficial de la lotería para estar absolutamente seguro. Luego me senté en mi sofá en completo silencio durante aproximadamente 20 minutos intentando procesar la realidad. Había ganado $8.2 millones. No lo suficiente como para convertirme en multimillonario ni comprar un yate o algo así de loco, pero sí lo suficiente como para cambiar mi vida por completo. Después de impuestos me quedaban alrededor de $4.8 millones. Podía pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa, invertir el resto y no volver a preocuparme por el dinero. Podía renunciar a mi trabajo si quería, aunque me gustaba lo suficiente como para probablemente conservarlo.
Podía viajar, podía respirar, podía finalmente dejar de preocuparme por el dinero. No le conté a nadie durante casi una semana. Primero consulté con un asesor financiero, un abogado y un especialista en impuestos. Quería asegurarme de hacer todo correctamente. Había escuchado demasiadas historias de terror sobre ganadores de lotería que terminaban en bancarrota en pocos años porque tomaban decisiones estúpidas o confiaban en las personas equivocadas o eran aprovechados por familiares que los veían como cajeros automáticos. Iba a ser inteligente con esto, estratégico, cuidadoso. El plan era simple y responsable: pagar mis deudas, alrededor de $40,000 en préstamos estudiantiles, comprar una casa modesta, pensando en un rango de $350,000, poner $500,000 en ahorros líquidos para emergencias, invertir la mayor parte del resto en fondos indexados y bonos para crecimiento a largo plazo, y tal vez guardar $200,000 para divertirme, viajar, pasatiempos, lo que quisiera. Responsable, pero no excesivamente conservador. Un plan que me aseguraría la vida si no hacía nada estúpido. Se lo conté primero a mi mejor amigo Jake. Hemos sido amigos desde la universidad, compañeros de cuarto durante 2 años, y es una de las pocas personas en las que confío completamente. Estaba genuinamente feliz por mí, me dio buenos consejos sobre mantener los pies en la tierra y no cambiar quién soy, y bromeó diciendo que debía comprarle una cerveza para celebrar. En lugar de eso le compré una botella de buen whisky escocés, que compartimos mientras veíamos baloncesto, sin hacer un gran alboroto, solo 2 amigos celebrando en silencio. Luego cometí el error catastrófico de contárselo a mis padres. Los invité a cenar a mi apartamento el domingo siguiente. Hice lasaña desde cero, conseguí un vino decente, preparé la mesa con servilletas de tela de verdad. Incluso limpié mi apartamento más a fondo de lo que lo había hecho en meses. En realidad estaba emocionado por compartir la noticia. En mi estúpido y ingenuo cerebro pensé que tal vez este sería un punto de inflexión, tal vez finalmente se sentirían orgullosos de mí, tal vez verían que había logrado algo por mí mismo a pesar de su negligencia, tal vez, solo tal vez, me tratarían como si importara por una vez en mi vida. Debería haberlo sabido mejor, realmente debería haberlo sabido mejor. Llegaron justo a tiempo. Tyler no estaba con ellos, gracias a Dios. No creo que hubiera podido soportar contarles a los 3 al mismo tiempo. La charla inicial fue lo suficientemente agradable. Mamá preguntó por el trabajo, papá comentó sobre un partido de fútbol americano que había visto el día anterior, cosas estándar. Nos sentamos a comer y decidí arrancar la curita de golpe, sin rodeos. Tengo una noticia, dije, intentando sonar casual. Pasó algo bastante grande. Mamá se animó de inmediato. ¿Te ascendieron? Mejor que eso, respondí. Gané la lotería. Silencio total. Ambos me miraron como si acabara de decirles que me mudaría a Marte, o que me había unido a una secta, o que había decidido convertirme en payaso profesional. ¿Ganaste qué?, dijo mi padre lentamente, como si no me hubiera escuchado bien. La lotería, el sorteo del Powerball de la semana pasada. Gané $8.2 millones. Más silencio. Luego mamá soltó una risa extraña, aguda. Estás bromeando, esto es una broma, ¿verdad? No estoy bromeando. Ya me reuní con abogados y asesores financieros. Después de impuestos, me quedarán unos 4.8 millones. La cara de mi padre atravesó un recorrido complicado de emociones, sorpresa, incredulidad, quizá felicidad durante unos 3 segundos, y luego algo más, algo calculador, algo que me hizo revolver el estómago. Eso es increíble, Liam, dijo mamá, pero su voz sonaba rara, tensa, apagada. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Expliqué mi plan: pagar deudas, comprar una casa, invertir la mayor parte, guardar un poco para diversión. Asintieron mientras me escuchaban, pero podía notar que ambos estaban pensando algo que yo aún no entendía. La conversación durante la cena se volvió rígida y extraña después de eso. Seguían intercambiando miradas. Terminamos con una charla incómoda sobre cosas sin importancia. Se marcharon poco después, diciendo que estaban cansados y que tenían una mañana temprano. Pensé que todo había sido anticlimático y un poco decepcionante, pero bueno, al menos ya lo sabían, al menos había compartido mis buenas noticias con ellos. Intenté sentirme bien por eso. El verdadero desastre comenzó 2 días después. Papá llamó y preguntó si podía pasar después del trabajo. Dijo que quería hablar de algo importante y que no podía esperar. Le dije que sí, suponiendo que quería darme algún consejo paternal sobre administración del dinero o inversiones o algo útil así, tal vez recomendarme a su asesor financiero o algo por el estilo.
Llegó puntualmente a las 6 de la tarde, entró, rechazó mi oferta de una cerveza y se sentó en la mesa de mi cocina con una expresión seria que rara vez había visto. Su cara de estoy a punto de decirte algo que no te gustará, la misma que usaba antes de castigarme cuando era niño. Liam, he estado pensando mucho en tu premio de lotería, comenzó. Es una oportunidad increíble y estoy genuinamente feliz por ti, pero creo que necesitamos tener una conversación seria sobre lo que vas a hacer con ese dinero. Ya te dije mi plan, respondí, confundido sobre a dónde iba todo esto. Sí, pero no creo que hayas pensado completamente en todas tus responsabilidades aquí. ¿Responsabilidades? La palabra flotó en el aire entre nosotros como una amenaza. Papá se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Liam, tienes una familia, y creo que solo es justo que compartas esta ganancia con las personas que te criaron, que se sacrificaron por ti, que te hicieron el hombre que eres hoy. Te lo dimos todo. Me reí, no pude evitarlo, la absurdidad de la frase era demasiado. ¿Quieres que te dé dinero? No lo hagas sonar tan vulgar, dijo frunciendo el ceño. Estoy hablando de cuidar a tu familia. Tu madre y yo no nos estamos haciendo más jóvenes, esto nos ayudaría a jubilarnos cómodamente. Y, más importante, Taylor realmente necesita ayuda ahora mismo. Está pasando por un mal momento. Por supuesto. Por supuesto que se trataba de Taylor. Siempre se trataba de Taylor. Todo era siempre sobre Taylor. Taylor es un adulto, dije, sintiendo que la sangre me hervía. Tiene 26 años, puede conseguir un trabajo como todos los demás. Está intentándolo, dijo papá a la defensiva. No es fácil allá afuera, el mercado laboral es duro, y ya sabes que él lo ha tenido más difícil que la mayoría. Necesita estabilidad, seguridad. Este dinero podría cambiarle la vida. Está cambiando mi vida, dije, sintiendo cómo subía mi presión. Lo gané yo, es mío. Yo decido qué hacer con él. Así funcionan las ganancias de la lotería. Pero no necesitas todo, insistió papá, como si estuviera haciendo un argumento perfectamente razonable. Ya estás establecido, tienes un buen trabajo, eres responsable con el dinero, tienes tu vida en orden. Tyler necesita esto más que tú. Piensa en lo que esto podría hacer por él. Podría conseguir su propio lugar, tal vez iniciar ese negocio del que ha estado hablando. ¿Qué negocio?, lo interrumpí. Taylor nunca me ha mencionado que quiera iniciar un negocio, ni una sola vez. Bueno, lo ha estado pensando, tiene ideas. El punto es que merece una oportunidad para lograr algo por sí mismo. Y este dinero podría darle esa oportunidad, la oportunidad que nunca ha tenido. Me recosté en la silla completamente atónito por la desfachatez. Déjame entenderlo bien, ¿quieres que le dé dinero a Taylor de mis ganancias de la lotería porque él merece una oportunidad? ¿Dónde estuvo mi oportunidad cuando yo pagaba mis propios estudios universitarios? ¿Dónde estuvo mi oportunidad cuando trabajaba 40 horas a la semana mientras llevaba una carga completa de cursos? ¿Dónde estuvo mi oportunidad cuando me enfermé y tú me diste un sermón en lugar de ayudarme? El rostro de mi padre se endureció. Eso es diferente. Siempre fuiste el fuerte. Tyler necesita más apoyo, es más sensible, más vulnerable, necesita ayuda. Taylor no ha tenido nada más que apoyo toda su vida. Le han dado todo y lo ha desperdiciado todo. Cada oportunidad, cada ventaja, desperdiciada. No te atrevas a hablar así de tu hermano, gritó mi padre señalándome con el dedo. No tienes idea de lo que es para él, no sabes lo difícil que es ser adoptado, sentir que no perteneces. Y tú no tienes idea de lo que fue para mí, grité. ¿Tienes algún concepto de cómo se sintió verlos entregarlo todo a Taylor mientras me trataban como una obligación? ¿Entiendes cuánto me destrozó eso, cuánta terapia he necesitado? ¿Cuántas veces he dudado de mi propio valor porque mis propios padres no podían molestarse en preocuparse por mí? Ah, aquí vamos, dijo papá rodando los ojos. La rutina de la víctima, Liam. Siempre has estado celoso de Taylor y, francamente, es vergonzoso a tu edad. Tienes que madurar. Fue entonces cuando lo perdí, no gritando, no lanzando cosas, simplemente me enfrié, helado, el tipo de frío que viene cuando finalmente ves la verdad con claridad. Fuera, dije en voz baja. ¿Perdón? Fuera de mi apartamento. Esta conversación se acabó. Aún no hemos terminado de hablar de esto, necesitamos, sí, ya hemos terminado. No hay nada que discutir. Este es mi dinero. No voy a darles nada, ni a ustedes ni a Taylor, y mucho menos a una familia que me ha tratado como basura durante 26 años. Sal antes de que te saque. Papá se puso de pie con la cara roja de ira.
Estás siendo egoísta e ingrato, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí?, exigí poniéndome de pie frente a él. ¿En serio? ¿Qué? Me dieron de comer y un techo hasta que cumplí 18 años, felicitaciones, ese es el requisito legal mínimo para ser padre. ¿Quieres una medalla por no ser penalmente negligente? Te dimos una buena vida, dijo papá. Te criamos bien, te dimos valores, te enseñamos a ser un hombre. Criaron bien a Tyler, a mí apenas me criaron. Hay una diferencia, una gran diferencia. Ahora lárgate de mi apartamento. Se fue dando un portazo tan fuerte que las fotos de mi pared temblaron y probablemente molestó a mis vecinos. Pensé que eso sería el final, creí genuinamente que simplemente dejaríamos de hablar y seguiríamos con nuestras vidas separadas, que tal vez nos veríamos en las fiestas y mantendríamos las cosas cordiales pero distantes. Estaba tan increíblemente equivocado. Al día siguiente llamó mamá, luego Tyler, luego papá otra vez. Después empezaron a llamar familiares lejanos, tías, tíos, primos que apenas conocía y con los que no hablaba desde hacía años. Aparentemente, mis padres habían lanzado una campaña a gran escala para pintarme como un imbécil egoísta que abandonaba a su pobre hermano adoptado en su momento de necesidad. Estaban usando el teléfono como políticos. La historia que estaban difundiendo era que Tyler tenía una gran oportunidad de negocio pero necesitaba capital para empezar y que yo me negaba a ayudarlo a pesar de tener millones de dólares. Lo hacían sonar como si fuera el tío rico MC Pato sentado sobre una montaña de oro mientras Tyler moría de hambre en la calle, sin hogar y desesperado. Me convirtieron en el villano de una historia donde en realidad era la víctima. Ignoré la mayoría de las llamadas, pero sí respondí cuando mi tía Carol llamó. Ella era la hermana de mi madre, y siempre nos habíamos llevado bien. Era una de las pocas personas de la familia que parecía verme como una persona real. Empezó con un tono suave. Liam, cariño, escuché sobre tu premio de lotería, es una noticia maravillosa, felicitaciones. Gracias, tía Carol. Pero tus padres están bastante molestos, dicen que no quieres ayudar a Tyler, eso no suena como tú. Eso no es lo que está pasando, dije. Quieren que le dé a Tyler una gran parte de mis ganancias. Papá no especificó una cantidad al principio, pero sospecho que es considerable, mucho más que simplemente ayudarlo. Bueno, quiero decir, Tyler es tu hermano, ¿no quieres ayudarlo a tener éxito? Carol, déjame preguntarte algo. Si ganaras la lotería, le darías la mayor parte a alguien que ha sido el favorito toda tu vida, alguien que nunca ha trabajado por nada, que nunca ha enfrentado una consecuencia real y cuyos padres pagaron por todo mientras tú no recibías nada, ¿lo harías? Silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, su pensamiento, su procesamiento. No lo pensé, dije. Mira, no soy un monstruo, pero tampoco soy un banco, y no voy a financiar el estilo de vida de Tyler solo porque mis padres piensan que debería hacerlo. Esa no es mi responsabilidad, nunca lo fue. Carol suspiró profundamente. Entiendo lo que dices. Tus padres definitivamente tenían favoritos, todos podían verlo, toda la familia lo sabía. Pero tal vez esta sea tu oportunidad de ser la persona más grande, de mostrarles lo que realmente significa ser familia. ¿Por qué siempre tengo que ser yo la persona más grande?, pregunté. ¿Por qué Tyler no puede ser la persona más grande y arreglar su vida? ¿Por qué mis padres no pueden ser las personas más grandes y disculparse por 26 años de tratarme como una nota al pie? ¿Por qué siempre me toca a mí arreglar las cosas? ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que se sacrifica? Ella no tuvo respuesta. La llamada terminó de manera incómoda con ella diciéndome que me quería, pero que necesitaba pensar en las cosas. El acoso continuó durante otra semana. Papá dejó mensajes de voz cada vez más enojados, su voz cada vez más alta y agresiva. Tyler me envió largos mensajes de texto sobre cómo estaba arruinando su vida, como siempre me había admirado, novedad para mí, y cómo podía ser tan cruel con él cuando más me necesitaba. Mamá intentó la táctica de la culpa, hablando sobre la lealtad familiar, sobre lo decepcionada que estaba conmigo y cómo no me había criado para ser tan egoísta. Ella me envió fotos de cuando éramos niños, tratando de recordarme tiempos mejores. Bloqueé a todos, cambié mi número y solo se lo di a las personas en las que realmente confiaba. Luego las cosas escalaron de una manera que nunca vi venir. Mis padres aparecieron en mi apartamento sin avisar una noche alrededor de las 7 de la tarde. Cometí el error de abrir la puerta pensando que podría ser una entrega o uno de mis vecinos. Entraron a la fuerza antes de que pudiera detenerlos. El rostro de mi padre tenía esa expresión que adoptaba cuando estaba a punto de imponer su autoridad, como cuando era niño y estaba a punto de castigarme por algo.
Mamá parecía haber estado llorando, lo cual sospechaba que era puro teatro diseñado para manipularme. Necesitamos resolver esto, anunció papá de pie en mi sala de estar como si fuera suya. No nos iremos hasta hacerlo. Entonces llamaré a la policía por allanamiento, dije sacando mi teléfono y marcando realmente el 91. No seas ridículo, dijo mamá. Somos tus padres, no es allanamiento, esto es un asunto familiar, deja el teléfono. Si lo es cuando no los quiero aquí. Márchense ahora o haré la llamada. No estoy bromeando. Papá levantó las manos en un gesto conciliador. Bien, calmémonos todos, solo queremos hablar, tener una conversación razonable sobre esta situación, como adultos. Solo escúchanos. No hay nada de qué hablar. Hay mucho de qué hablar, dijo papá. Liam, tu madre y yo hemos hablado largo y tendido y hemos llegado a lo que creemos que es una solución justa, un compromiso que funciona para todos. Te pedimos que le des a Taylor el 75% de tus ganancias. Me reí de verdad, una risa genuina de incredulidad. ¿El 75%? ¿Estás completamente loco? Escúchame, continuó papá como si estuviera siendo totalmente razonable. Te quedas con el 25%, que sigue siendo más de $1 millón después de impuestos. Es más que suficiente para que pagues tus deudas y compres una buena casa, más de lo que la mayoría de la gente tiene. Tyler se queda con el 75%, que necesita desesperadamente para empezar de nuevo, ponerse de pie y finalmente tener una oportunidad. Es lo justo. ¿Cómo demonios es eso justo? ¿En qué universo eso es justo? Taylor lo merece más, dijo papá con tono plano, como si afirmara un hecho obvio. Ha tenido una vida más difícil que tú. Necesita este dinero más que tú. Ya eres exitoso, ya tienes todo, no necesitas millones de dólares. Tyler sí. Él merece esta oportunidad. Yo lo quiero, es mío. Tyler ha tenido todas las ventajas entregadas en bandeja durante toda su vida, mientras yo tuve que luchar por las obras, y tú quieres que le dé 3/4 partes de mi dinero porque lo merece más, ¿basado en qué? En el hecho de que lo amas más. En el hecho de que es tu hermano, dijo mamá, su voz temblando con lo que estoy seguro que creía emoción genuina. En el hecho de que la familia se cuida entre sí. En el hecho de que siempre lo has tenido más fácil que Taylor y eres demasiado egoísta para admitirlo. Siempre has sido el afortunado. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí, el último hilo de esperanza de que, tal vez, en el fondo, mis padres realmente me amaban, se quebró por completo. Que lo he tenido más fácil, dije con voz mortalmente calmada. Déjame contarte que tan fácil lo he tenido. Cuando Taylor quiso clases de karate, pagaron un año completo por adelantado. Cuando yo quise unirme, dijeron que no podíamos permitirlo. Cuando Taylor fue a la universidad, ustedes pagaron todo, matrícula, vivienda, comida, seguro del coche, dinero para gastos. Yo no recibí nada, ni un centavo. Cuando Taylor abandonó, lo apoyaron. Cuando yo tomé un semestre libre porque literalmente estaba demasiado enfermo para funcionar, me dieron un sermón sobre la responsabilidad. Cuando Taylor obtuvo una B en un examen, lo celebraron. Cuando yo saqué sobresalientes, dijeron que debería haber estudiado más para conseguir becas. Eso no, empezó mamá. No he terminado, la interrumpí. Taylor vive con ustedes sin pagar alquiler a los 26 años. Yo me mudé a los 18 y nunca les pedí un centavo. Taylor nunca ha mantenido un trabajo más de 4 meses. Yo he trabajado continuamente desde los 15. Toda la existencia de Taylor ha sido subsidiada por ustedes, mientras me tratan como si tuviera suerte de que me toleren. Probablemente han gastado $200,000 en Taylor solo en los últimos 8 años. Yo no he recibido nada más que críticas y decepción. Y ahora gano dinero, mi dinero, el que gané con mi dólar, el que obtuve por mi suerte, y quieren que le entregue el 75% a Taylor porque lo merece más, porque lo necesita más. ¿Dónde estaba Taylor cuando yo necesité algo? Estás tergiversando todo, dijo papá. Nos hace sonar como malos padres cuando no hemos hecho más que amar a ambos. Estoy diciendo hechos que ustedes han negado durante 26 años. Adoptaron a Taylor, y eso está bien, realmente me alegra que lo hicieran. Pero no necesitaban destruirme en el proceso. No necesitaban tratarme como si no valiera nada solo para hacerlo sentir valioso. Podían haber amado a ambos. Otras familias lo hacen, ¿por qué ustedes no pudieron? Nunca te tratamos como si no valieras nada, protestó mamá con lágrimas corriendo por su rostro, esta vez reales, creo. Te amamos, siempre te hemos amado, de verdad.
Nómbrame una sola vez, solo una, en los últimos 10 años, en que hayan celebrado mis logros de la misma forma que celebran la mediocridad de Taylor. Una sola vez en que me hayan hecho sentir que importaba tanto como él. Silencio. Un largo y condenatorio silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. Eso pensé. Ahora, salgan de mi apartamento y no vuelvan jamás. Si no compartes ese dinero con tu hermano, ya no serás nuestro hijo, dijo papá, jugando su carta final, su carta de triunfo, la amenaza definitiva. Estarás muerto para nosotros. Lo miré directamente a los ojos sin parpadear. No he sido su hijo desde el día en que trajeron a Taylor a casa. Solo he sido demasiado estúpido para aceptarlo hasta ahora. Márchense antes de que llame a la policía. Se fueron. Mamá sollozaba, papá estaba rígido de ira, su mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes se romperían. Cerré la puerta con llave detrás de ellos, me senté en el sofá y no sentí nada, solo vacío, donde antes estaba mi familia. Debería haber dolido más. El hecho de que no doliera casi nada me dijo todo lo que necesitaba saber sobre nuestra relación. Los siguientes días fueron un borrón. Taylor intentó presentarse en mi trabajo, pero seguridad lo escoltó afuera cuando empezó a gritar en el vestíbulo que le había robado su futuro y estaba arruinando su vida. Hizo un escándalo, la gente miraba, y el Departamento de Recursos Humanos de mi empresa tuvo que intervenir. Presenté una orden de restricción con la ayuda de un abogado. Tyler fue expulsado de la propiedad de la empresa. La campaña de mis padres se intensificó hasta niveles insanos. Fueron a hablar con mis vecinos, diciéndoles que yo no tenía corazón. Fueron con personas con las que fui al instituto, gente con la que no había hablado en 10 años. Fueron con cualquiera que los escuchara. Me pintaron como una persona codiciosa y sin corazón que había abandonado a su hermano adoptado y desfavorecido. Algunos lo creyeron, otros no. Perdí a algunos conocidos que aceptaron su versión sin preguntarme la mía. No me importó, no eran verdaderos amigos de todos modos. Mi amigo Jack grabó uno de los discursos de mi padre en una cafetería local y me lo envió. Papá estaba sentado en una mesa con otras 3 personas, contándoles cómo había criado a un hijo ingrato que ganó millones y no quería compartir ni un centavo con su pobre hermano adoptado, quien había pasado por tanto trauma y necesitaba ayuda para comenzar su vida. Se hizo sonar como un santo y me hizo sonar como un monstruo. Fue entonces cuando decidí contraatacar, de verdad. Hice una publicación en Facebook. Rara vez uso redes sociales, tal vez las reviso una vez al mes, pero sabía que esto se difundiría, que llegaría a todos los que necesitaban verlo. Detallé todo, el favoritismo, el trato desigual, las diferencias financieras, todo. Incluí detalles específicos, las cantidades pagadas por la educación de Taylor en comparación con la mía, 0 frente a $120,000, los diferentes estándares a los que nos sometieron, el patrón de permisividad hacia él y de negligencia hacia mí. Expliqué lo del premio de la lotería y la exigencia de mis padres de que le diera a Taylor el 75% porque él lo merecía más. Terminé la publicación con lo siguiente: no le debo a nadie una explicación sobre lo que hago con mi dinero, pero como mis padres han decidido difamarme públicamente y mentir sobre nuestra historia familiar, aquí están los hechos, todos ellos. No soy el villano de esta historia. Solo soy el hijo que finalmente se cansó de que lo trataran como si no importara. Este es mi dinero, mi vida y mi decisión. He terminado de disculparme por existir. La publicación se volvió viral en menos de 24 horas, había sido compartida más de 500 veces. Miembros de la familia empezaron a comunicarse, algunos para disculparse por haber creído las mentiras de mis padres, otros para contarme sus propias historias del favoritismo que habían presenciado a lo largo de los años, otros para decirme que siempre habían pensado que el trato de mis padres hacia mí era injusto, pero que no sabían qué decir ni cómo ayudar. La hermana de mi madre, Carol, me llamó llorando y disculpándose. Dijo que siempre había notado la diferencia en cómo mis padres nos trataban, pero pensó que era simplemente su manera de ser, que no se dio cuenta de lo profundo que iba, de lo dañino que era, de cuánto me había lastimado. Se disculpó por no haber hablado antes. Varios primos enviaron mensajes diciendo que cortarían toda relación con mis padres hasta que me pidieran disculpas y repararan las cosas. Los amigos de la iglesia de mis padres empezaron a distanciarse, la narrativa que habían construido se desmoronó ante décadas de evidencia de personas que habían sido testigos directos del favoritismo. Resultó que todos se habían dado cuenta, todos sabían, solo que habían sido demasiado educados para decir algo, demasiado incómodos para intervenir. Nadie quería decirles a mis padres que eran malos padres.
Taylor eliminó todas sus cuentas de redes sociales después de que la gente comenzara a llamarlo en los comentarios, lo llamaban arrogante, consentido y parásito. Mis padres desaparecieron por completo, dejaron de publicar, dejaron de llamar, dejaron de hacer cualquier cosa. 3 semanas después del estallido, recibí una carta de un bufete de abogados. Mis padres estaban intentando demandarme por una parte de las ganancias de la lotería, alegando que tenían derecho a ellas basándose en alguna absurda teoría sobre la contribución familiar a mi desarrollo, algo sobre cómo habían invertido en mí y merecían un retorno. Mi abogado se rió cuando le mostré la carta y me dijo que el caso sería desestimado de inmediato, y así fue. El juez, al parecer, dio a los abogados de mis padres una dura reprimenda por hacer perder el tiempo al tribunal con demandas frívolas y les explicó que los dramas familiares no constituyen una reclamación legal. Mis padres enviaron algunas cartas más a través de abogados, todas sin resultado. Taylor aparentemente se mudó de la casa de mis padres y ahora vive con amigos, probablemente porque mamá y papá ya no pueden mantenerlo sin mi dinero para financiar su jubilación y su estilo de vida. Escuché que ahora trabaja en un Target. Bien por él, supongo. Escuché por ahí que están teniendo dificultades financieras, aparentemente habían planeado jubilarse este año, pero ya no pueden porque gastaron sus ahorros de jubilación manteniendo el estilo de vida desempleado de Taylor. Parte de mí se siente mal por eso, una parte muy pequeña. El resto de mí recuerda 26 años de ser el hijo de repuesto y no siente absolutamente nada. Mi esposa me demandó por daños emocionales después de que la atrapara con mi hermano y mis padres estaban en su lista de testigos, así que la dejé cavar su propia tumba. Ahora me está suplicando perdón. ¿Qué pasa, Reddit? Nunca pensé que sería uno de esos tipos escribiendo la historia de su vida aquí, pero la vida llega rápido, muy rápido. Esto sucedió durante los últimos 8 meses y, honestamente, todavía estoy procesando la absoluta locura de todo esto. Toma unas palomitas porque esta historia es una montaña rusa. Yo, hombre de 35 años, he estado con mi esposa Sarah, mujer de 33 años, durante 9 años, casados durante 6. Sin hijos, gracias a Dios. Nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta, conectamos de inmediato y realmente pensé que había encontrado a mi persona. Ella era inteligente, divertida, ambiciosa y simplemente encajábamos. Trabajaba en marketing para una startup tecnológica, ganaba un dinero decente y teníamos lo que yo creía que era una relación sólida. Mi hermano Cao tiene 31 años. Cuando éramos niños éramos cercanos, no los mejores amigos, pero nos llevábamos bien. Él siempre ha sido el encantador de la familia, el tipo que podía hablar para entrar o salir de cualquier situación. Trabaja en ventas, conduce un coche llamativo que apenas puede pagar y siempre anda persiguiendo la próxima gran comisión. Nuestros padres lo adoran absolutamente, él es el hijo dorado que no puede hacer nada mal, mientras que yo siempre he sido el aburrido y estable. Nuestros padres, Rachel y Linda, son ambos maestros jubilados, con valores tradicionales, muy centrados en la unidad familiar, con toda esa mentalidad de la sangre es más espesa que el agua. Viven a unos 20 minutos de Sarah y de mí y hacemos cenas familiares cada par de semanas. Kyle aparecía cuando le apetecía, tal vez la mitad del tiempo. Cuando venía, siempre era un espectáculo, historias sobre su última conquista en ventas, chistes que hacían reír a todos, él encantó al máximo nivel. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver cómo Sarah lo miraba durante esas cenas, la forma en que se le iluminaban los ojos cuando él entraba, la forma en que se reía un poco demasiado de sus bromas, la forma en que encontraba excusas para sentarse junto a él. En ese momento pensé que solo estaba siendo amable, una buena cuñada. Qué equivocado estaba. Todo comenzó a desmoronarse hace 6 meses. Sarah había estado actuando diferente durante unos 3 meses antes de eso, trabajando hasta tarde más a menudo, siendo reservada con su teléfono, menos interesada en pasar tiempo juntos. Síntomas clásicos, ¿verdad? Pero yo confiaba en ella. Soy el idiota que realmente le creyó cuando dijo que estaba estresada por un gran proyecto en el trabajo. Llegaba a casa a las 9 o 10 de la noche, decía que había estado en reuniones y luego se metía inmediatamente en la ducha cada vez. Al principio pensé que simplemente era una maniática de la limpieza por el metro, pero luego noté que empezó a comprar lencería nueva, cara, de boutiques del centro. Cuando intentaba iniciar intimidad, decía que estaba demasiado cansada, pero no estaba demasiado cansada para enviar mensajes de texto a alguien hasta las 2 de la mañana mientras yo intentaba dormir. La noche en que lo descubrí fue un martes. Lo recuerdo porque había salido temprano del trabajo para una cita con el dentista que fue cancelada a último momento. Decidí sorprender a Sarah llegando a casa temprano y tal vez pedir su comida tailandesa favorita para cenar. Qué romántico soy,
¿no? Entré a la casa alrededor de las 3 de la tarde y escuché ruidos arriba. Mi primer pensamiento fue que nos estaban robando. La adrenalina se disparó, estaba listo para llamar al 911, cuando escuché la risa de Sarah, esa risa específica que hace cuando está realmente feliz. Mi estómago se hundió, porque conozco esa risa y conozco esos sonidos. Debería haberme ido, debería haber salido por esa puerta, pero no lo hice. Subí las escaleras como un idiota, abrí la puerta de nuestro dormitorio y allí estaban, mi esposa y mi hermano en mi cama, en la cama en la que había dormido durante 4 años, la cama que habíamos elegido juntos en Ikea, discutiendo si comprar el colchón firme o el medio firme, la cama donde le propuse matrimonio. La expresión en sus caras fue casi cómica. Sarah gritó, trató de cubrirse con las sábanas, Kao simplemente se congeló como un ciervo frente a los faros. No grité, no lancé nada, simplemente me quedé allí lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 30 segundos. Mi cerebro no podía procesar lo que mis ojos veían. Fuera, dije, así de simple. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila, el tipo de calma que llega antes de una tormenta. Kyle agarró su ropa y salió corriendo, literalmente huyó de la casa en calzoncillos, sosteniendo sus pantalones. Sarah empezó a llorar, intentó explicarse, pero levanté la mano. Me quedaré en un hotel esta noche, desaparece cuando regrese mañana. Me fui, conduje hasta el hotel más cercano, hice el check-in y me senté en la habitación mirando la pared hasta la mañana. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí completamente entumecido, tratando de procesar lo que demonios había pasado. Pedí servicio a la habitación alrededor de medianoche, no pude comer. Encendí la televisión, no podía concentrarme en nada, solo repetía esa escena una y otra vez en mi cabeza. Al día siguiente volví a casa y encontré a Sarah todavía allí. Había estado despierta toda la noche, dijo, quería hablar, necesitaba explicarse. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el maquillaje corrido por las mejillas. Parte de mí quería consolarla, 6 años de matrimonio, ese instinto no desaparece de la nada, pero me mantuve a distancia. Le dije que no había nada que explicar, vi lo que vi. Fue entonces cuando soltó la primera bomba, no es lo que piensas, dijo, que es posiblemente la cosa más estúpida que alguien puede decir cuando lo atrapan engañando. Cal y yo, hemos estado enamorados por más de 1 año. Intentamos detenerlo, pero no pudimos evitarlo. 1 año. Habían estado haciendo esto por 1 año, bajo mi propia nariz, en las cenas familiares, probablemente mientras yo estaba en el trabajo, en mi casa, en mis muebles. Cada vez que Kao venía a las barbacoas, cada vez que íbamos a casa de mis padres para las fiestas, cada viaje de negocios de Sarah, cada noche tarde en la oficina. Quiero el divorcio, dije. No, replicó, así de simple. No, no puedes simplemente tirar nuestro matrimonio porque estás emocional y eres irracional. De hecho me reí. ¿Yo irracional? Te pillé durmiendo con mi hermano, estás diciendo que no piensas con claridad, continuó, como si le explicara algo a un niño. Estás herido, lo entiendo, pero si hubieras estado satisfaciendo mis necesidades emocionales esto no habría pasado. Kyle me escucha, Cal me hace sentir especial, Cal me entiende de maneras que tú nunca lo hiciste, Cal puede tenerte, interrumpí. Se acabó, busca un abogado. Fue entonces cuando se enfureció, realmente enfureció, empezó a gritar sobre cómo yo era un marido terrible, cómo nunca estaba en casa, cómo priorizaba el trabajo sobre ella, cómo era emocionalmente inaccesible, cómo me olvidé de su cumpleaños el año pasado. No lo hice, le hice una fiesta sorpresa con 20 de sus amigos. Como nunca la llevé a un lugar bonito, habíamos ido a París hace 6 meses. Como no apoyé su carrera, literalmente la ayudé a preparar la entrevista que le consiguió el trabajo que tiene ahora. Todos los grandes éxitos. La dejé desahogarse, luego hice una maleta y me fui de nuevo. Me quedé con mi amigo Márquez esa noche, él ha estado divorciado 2 veces, así que conocía el procedimiento, me dio whisky, me dejó desahogarme y me dijo que buscara abogado de inmediato. Llamé a mis padres esa noche, pensé que deberían saberlo antes de que Cal inventara alguna historia. Esa conversación fue esclarecedora. Ahora hijo, empezó mi padre, sé que estás molesto, pero la familia es la familia, estas cosas pasan. Sarah es una buena mujer y Kao, bueno, tú sabes cómo es con las mujeres. Quizás si tú hubieras, si yo hubiera, ¿qué, papá? ¿Hubieras sido un mejor esposo para que mi esposa no se acostara con mi hermano? No seas grosero, intervino mi madre, te criamos mejor que eso.
Sarah nos llamó antes, está muy alterada, dijo que la echaste sin siquiera dejarla explicar correctamente, dijo que fuiste violento y amenazante. Yo. ¿Estuve violento? Me fui de la casa, no la toqué. Eso no es lo que dijo, estaba muy asustada, dijo que tiraste cosas y le gritaste, mentiras completas. Pero ellos le creyeron sin siquiera pedirme mi versión. Yo no la eché, me fui para no tener que mirarla. Eso es lo mismo, dijo mi madre, ella no tiene a dónde ir, su familia está al otro lado del país, le dijimos que podía quedarse en la antigua habitación de Cal aquí hasta que ustedes dos lo arreglaran. Mis padres estaban dejando que mi esposa infiel se quedara en su casa mientras apoyaban su versión de que de alguna manera esto era culpa mía. No hay nada que arreglar, dije. Me voy a divorciar de ella. No seas precipitado, advirtió papá, el matrimonio es trabajo, no lo tiras al primer signo de problemas. Tu madre y yo también tuvimos momentos difíciles, pero lo solucionamos. ¿Mamá se acostó con el tío Bill? No. Entonces no es lo mismo. Ya basta, espetó mamá, no te criamos para ser vengativo. Sarah cometió un error, la gente comete errores, tienes que ser la persona mejor aquí y perdonarla, de eso se trata el matrimonio, primer signo de problemas, primer signo. Una aventura de 1 año con mi hermano es un signo, colgué, bloqueé sus números, bloqueé el número de Kao, bloqueé el número de Sarah, había terminado con todos ellos. La semana siguiente fue un borrón, encontré un abogado, empecé los trámites del divorcio, comencé a separar nuestras finanzas y descubrí que Sarah había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta durante meses, aproximadamente $15,000 en total. Cuando la confronté sobre eso a través de mi abogado, afirmó que era para gastos del hogar. Gastos del hogar que aparentemente incluían habitaciones de hotel para ella y Kao. Resultó que tenían un lugar favorito, el Hotel Riverside en el centro, $300 la noche, habían estado allí al menos una docena de veces según los extractos de la tarjeta de crédito, mi tarjeta de crédito, por cierto. Literalmente había estado pagando para que mi esposa me engañara. Mi abogado Frank era un tipo endurecido que lo había visto todo, chico, dijo, documenta todo, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada extracto bancario, confía en mí en esto. Así que lo hice. Revisé nuestros extractos bancarios con lupa, cargos de hotel, cuentas de restaurantes, regalos. No recibí compras de joyas en febrero, nada para mí en el día de San Valentín, pero aparentemente Kao recibió algo bonito. Billetes de avión a Miami en marzo cuando ella me dijo que iba a una conferencia de marketing en Chicago. Pintaba una imagen bastante clara. Cambié todas mis contraseñas, moví mi dinero a una cuenta nueva y básicamente separé mi vida de la de ella por completo, cambié la contraseña de Netflix, la de Hulu, la de Amazon. Poco quizás, pero ver sus mensajes pidiéndome las nuevas contraseñas fue extrañamente satisfactorio. La dejé en visto y luego, 3 semanas después del día D, me entregaron documentos legales, pero no eran papeles de divorcio. O no, Sarah me estaba demandando por la imposición intencional de angustia emocional. Según su demanda, yo la había acusado falsamente de infidelidad a pesar de la evidencia, la había echado de su hogar sin el aviso apropiado, había vuelto a su familia en su contra. Irónico considerando que viven al otro lado del país y yo no les había hablado públicamente, la había humillado esparciendo mentiras sobre su carácter, le había causado un trauma emocional severo que requería terapia y había destruido su propiedad personal. No tenía idea de qué estaba hablando. Había amenazado su seguridad con mi comportamiento violento. Ella solicitaba $150,000 en daños. Literalmente me reí en voz alta al leerlo, Frank también lo hizo cuando se lo mostré. Esto es lo más estúpido que he visto en 30 años de práctica, dijo, ajustándose las gafas. ¿Y sabes quién la representa? Oh, esto se pone mejor, la representa Kao Mecho. Mi hermano. Mi hermano estaba representándola. Había pasado el examen de abogado hace 2 años, pero apenas ejercía, se dedicaba principalmente a las ventas. Ahora estaba jugando a ser abogado de mi esposa infiel en una demanda contra mí. ¿Puede siquiera hacer eso?, pregunté. Técnicamente sí, éticamente cuestionable dado su involucramiento, pero técnicamente permitido bajo las reglas del Colegio de Abogados del Estado. De todos modos, lo van a destruir en el tribunal. Esta demanda es frívola, ningún juez la tomará en serio. Luego Frank me mostró la lista de testigos, mis padres, Richard y Linda, estaban incluidos como testigos de Sarah. Iban a testificar a su favor, diciendo que yo era un esposo negligente que la había empujado a los brazos de Kao. También estaban en la lista 3 compañeros de trabajo de Sarah,
que testificarían sobre mi supuesto comportamiento controlador, su terapeuta, que hablaría sobre el trauma que yo le había causado, y su mejor amiga, Melissa, que afirmaría que Sarah le había confesado años de abuso emocional de mi parte. Debería haber estado furioso, devastado, pero en cambio sentí una extraña calma recorrerme. Todos ellos estaban tan confiados, tan seguros de que podían manipular el sistema y el relato, tan convencidos de que yo me rendiría o llegaría a un acuerdo para evitar la vergüenza, tan seguros de que podían hacerme dudar de mí mismo, pensar que yo era el villano aquí. No tenían idea de lo que se les venía encima. Frank, dije, quiero contrademandar por adulterio, fraude, robo de bienes conyugales y cualquier otra cosa que se te ocurra, y quiero asegurarme de que esto vaya a juicio. Frank sonrió, ahora sí estás pensando como un ganador. Vamos a enterrarlos. Verás, hay algo en ser ingeniero de software, soy bueno con la tecnología, muy bueno. En nuestra casa había instalado un sistema de seguridad completo hace 2 años, cuando hubo un susto de robo en el vecindario, cámaras en la sala, la cocina, la puerta principal, la trasera y sí, incluso en el dormitorio. Sarah conocía la mayoría, de hecho insistió en la del dormitorio por seguridad después de ver un documental de crímenes reales. Me había olvidado de esa cámara hasta que Frank me preguntó si tenía alguna prueba del engaño además de haberlo sorprendido. Entonces todo encajó. Fui a casa, abrí el almacenamiento en la nube del sistema de seguridad y retrocedí 3 meses. Allí estaba, múltiples ocasiones, distintos ángulos, marcas de tiempo, video en alta definición, 1080p, de mi esposa y mi hermano haciendo exactamente lo que los había visto hacer, en mi cama, en mi sofá, en mi cocina, contra mi mesa del comedor, incluso una vez en la ducha, lo cual fue, honestamente, impresionante desde un punto de vista logístico, pero repugnante desde todos los demás. Habían sido increíblemente descuidados, ni siquiera miraban las cámaras, demasiado absortos en su aventura para recordar que estaban siendo grabados cada vez. Hice copias, respaldos cifrados, y se los envié a Frank por transferencia segura de archivos. Casi se cae de la silla. Esto es, no sabes lo que tienes aquí, dijo, casi eufórico. Esto no solo prueba tu caso, destruye el de ellos. Si intentan decir que mientes sobre la infidelidad, tenemos evidencia en video. Si alegan angustia emocional, podemos mostrar que era ella quien la causaba. Si tus padres intentan pintarte como el malo, podemos mostrarles exactamente lo que están defendiendo. Quiero esperar, dije. ¿Esperar qué? Dejemos que construyan su caso, que se confíen, que crean que están ganando, que se comprometan con su historia bajo juramento, y entonces los golpeamos con todo de una vez. Frank me miró con nuevo respeto. Eres un cabrón frío. Me gusta. Vas a hacer que se entierren solos, y luego soltaremos la evidencia cuando estén completamente comprometidos con sus mentiras. Hermoso. ¿Quieren jugar? Está bien, jugaré, pero yo juego para ganar. Durante los siguientes 2 meses Sarah y Cal prepararon su caso. A través del proceso de descubrimiento tuve que proporcionar algo de documentación, pero nada que revelara las grabaciones. Les di extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, suficiente para que creyeran que sabían todo lo que tenía. Sarah presentó un relato detallado de nuestro matrimonio, pintándome como un adicto al trabajo que ignoraba sus necesidades, que nunca mostraba afecto y creaba un ambiente hostil. Afirmó que menospreciaba su carrera, me burlaba de sus amigos y me negaba a ir a terapia de pareja cuando ella lo sugería. Nunca habíamos hablado de terapia de pareja, pero bueno. El trabajo legal de Cal era amateur en el mejor de los casos. Claramente había visto demasiados dramas judiciales, sus mociones estaban llenas de lenguaje dramático pero carentes de sustancia legal. Muchas referencias a comportamiento cruel e inusual y guerra psicológica, pero muy poco precedente real. Frank dijo que era como ver a alguien intentar realizar una cirugía después de ver Grey's Anatomy. Mis padres presentaron declaraciones escritas sobre lo difícil que era ser su hijo, como siempre había sido frío y distante. Y como Sarah les había confiado durante años mi supuesto abuso emocional. Describieron incidentes que nunca ocurrieron, momentos en que supuestamente le grité a Sarah frente a ellos, veces en que supuestamente me negué a dejarla visitarlo sola, ocasiones en que supuestamente revisé su teléfono. Leer esas declaraciones dolió más que encontrar a Sarah en la cama con Cal. Eran las personas que me criaron, que me enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal, que me dijeron que siempre dijera la verdad, y ahí estaban, mintiendo bajo juramento para apoyar a mi esposa infiel en contra de su propio hijo. Pero eso también endureció mi determinación. Si querían quemar ese puente, yo pondría la gasolina. Las declaraciones juradas fueron fascinantes. Las vi todas por videollamada, ya que tenía derecho a estar presente.
Sara mantuvo su historia, yo era negligente, ella y Kao desarrollaron sentimientos con el tiempo, intentaron resistirse pero no pudieron, y mi violenta reacción al encontrarlos juntos la había traumatizado. Lloró justo en el momento adecuado, se secó las lágrimas con pañuelos que Kao le ofrecía y habló con una voz suave y herida. Cuando le preguntaron sobre el dinero de la cuenta conjunta, dijo que era para su autocuidado, porque yo no le permitía gastar dinero en sí misma. Pintó un cuadro de abuso financiero, emocional y verbal, todo menos físico. Cuando le preguntaron por qué no se divorciaba si yo era tan terrible, respondió que aún me amaba y quería que funcionara, que creía en sus votos matrimoniales y pensó que podía salvar nuestro matrimonio con consejería y terapia. La ironía de que hablara de votos matrimoniales mientras tenía una aventura de 1 año con mi hermano no se me escapó. La declaración de Kao fue aún más entretenida. Afirmó que había estado aconsejando a Sarah sobre nuestros problemas matrimoniales durante las cenas familiares, que desarrollaron sentimientos profundos, puros y reales a lo largo de varios meses, que la relación física simplemente ocurrió de manera natural y que ambos sentían una gran culpa por ello. Cuando le preguntaron si pensaba que acostarse con la esposa de su hermano era apropiado, dijo, el amor no sigue las reglas de la sociedad. Cuando conectas con alguien a nivel del alma, no puedes negar esa conexión. Casi vomité. Cuando le preguntaron si había hablado de la aventura con nuestros padres, admitió que sí, que ellos fueron comprensivos y apoyaron su relación con Sarah. Dijo que creían que Sarah y él eran más compatibles que Sarah y yo. Así que mis padres sabían, lo sabían todo el tiempo, y aún así se pusieron del lado de Sarah. Mi declaración fue sencilla, sí, trabajaba mucho, soy ingeniero de software, ese es el trabajo. Sí, nuestro matrimonio tenía algunos problemas, todos los matrimonios los tienen. No, nunca la abusé de ninguna manera. No, no la eché, me fui para evitar una confrontación. Sí, me estaba divorciando de ella. No, no pensaba reconciliarme bajo ninguna circunstancia. Cuando el abogado de Sarah, Kao, me preguntó si tenía pruebas de la infidelidad además de haberlos encontrado, simplemente respondí, sí. ¿Qué prueba?, preguntó. Lo sabrás en el juicio, señor Mecho. Debe revelar todas las pruebas durante el descubrimiento. Revelo que tengo grabaciones de las cámaras de seguridad de mi casa. Su clienta firmó el acuerdo de instalación. Está todo en los documentos de descubrimiento que usted debería haber leído. La expresión en el rostro de Kao fue invaluable. Sabía que había metido la pata, pero no sabía cuán profundamente aún. Comenzó a hojear frenéticamente los papeles, tratando de encontrar la mención de las cámaras de seguridad. Frank se sentó con una ligera sonrisa sin decir nada. Necesitaré copias de cualquier video que planee usar, tartamudeó Kao. Las obtendrás conforme al calendario del tribunal, respondió Frank con calma. No tenemos obligación de entregarlas antes de lo que exige la ley. Kao sabía que estaba en problemas, pero ya estaba demasiado comprometido, habían construido todo su caso en torno a la versión de Sarah. Cambiar de rumbo ahora sería admitir que todo era una mentira. El juicio se fijó para 6 meses después de que me notificaran. Frank presentó nuestra contrademanda 3 meses después, alegando alienación de afecto, aún legal en algunos estados, incluido el nuestro, fraude, incumplimiento del deber fiduciario y angustia emocional. Pedíamos $300,000, el doble de lo que Sarah exigía. 2 semanas antes del juicio, el abogado de Sarah, el idiota de Kao, presentó una moción de juicio sumario, afirmando que tenían pruebas tan abrumadoras que deberíamos llegar a un acuerdo por los $150,000 completos más los honorarios legales. La moción incluía declaraciones juradas de sus compañeros de trabajo, su terapeuta, su amiga Melissa y mis padres, todos testificando sobre mi supuesto comportamiento horrible. Frank se rió, presentó nuestra oposición y adjuntó una sola captura de pantalla de uno de los videos, ambos completamente vestidos, pero claramente mostrando a Sarah y Cal en un abrazo íntimo en nuestra sala, con la marca de tiempo visible. Junto con la foto, Frank incluyó una simple declaración: el demandado posee aproximadamente 40 horas de evidencia en video que demostrarán que el testimonio de la demandante es completamente falso. 40 horas. Eso era lo que había, cada encuentro que tuvieron en mi casa durante 3 meses, capturado en alta definición y perfectamente claro. La moción de juicio sumario fue denegada tan rápido que probablemente batió un récord. Dentro de las 2 horas posteriores a nuestra presentación, la orden del juez llegó: moción denegada. El juicio continuará según lo programado. Se aconseja a ambas partes estar preparadas para una audiencia probatoria prolongada. Kyle intentó llamarme, no respondí. Sarah intentó enviarme un correo, lo eliminé. Mis padres dejaron un mensaje de voz diciendo que debíamos hablar como adultos antes del juicio.
Los bloqueé otra vez. 3 días antes del juicio, Cal presentó una moción de emergencia para excluir los videos como evidencia, alegando que violaban la privacidad de Sarah. Frank lo había previsto, respondió con el contrato de instalación firmado, el aviso publicado en nuestra casa sobre las cámaras de seguridad y el hecho de que la propia Sarah había insistido en la cámara del dormitorio por seguridad. La moción fue denegada. Estaban atrapados. Todo su caso se basaba en mentiras y yo tenía pruebas. Podían proceder al juicio y ser destruidos o retirar la demanda. El orgullo y la estupidez ganaron, procedieron. El día del juicio llegó. Sarah se presentó con un vestido conservador, el cabello recogido, poco maquillaje, interpretando a la víctima a la perfección. Se veía delgada, como si hubiera perdido peso, con ojeras marcadas, la imagen de una mujer traumatizada. Kyle estaba en un traje mal ajustado, nervioso, ajustándose la corbata y revolviendo papeles. Mis padres se sentaron detrás de ellos, con expresiones severas y decepcionadas hacia mí. Parecían haber envejecido desde la última vez que los vi, el cabello de papá más gris, mamá se veía cansada. Yo llegué con Frank, un portátil y una memoria USB con cada pieza de evidencia que habíamos reunido. Nos veíamos tranquilos, confiados y listos para la guerra. Me corté el cabello el día anterior, llevé mi mejor traje, proyectando seguridad. Quería que el juez viera el contraste. El caso de Sarah fue primero, subió al estrado llorando, relatando nuestro matrimonio, cómo trabajaba 60 a 70 horas por semana, cómo nunca la sacaba, cómo criticaba sus gastos, cómo la hacía sentirse pequeña e inútil, cómo encontrar apoyo emocional con Cal fue lo único que la mantuvo a flote durante su depresión y ansiedad, que yo me negaba a reconocer. Y entonces dijo, secándose los ojos con un pañuelo que Cal le ofreció, él llegó temprano a casa un día. Kyle estaba allí para hablar sobre sus problemas de pareja, su novia acababa de dejarlo. Solo estábamos hablando, sentados en la cama, completamente vestidos, y él entró de repente, asumió lo peor y empezó a gritarme. Tomó un respiro tembloroso. Me llamó nombres horribles, una zorra, una puta, inútil. Me dijo que le daba asco, que desearía no haberse casado conmigo, que había arruinado su vida. Cogió una lámpara y la lanzó contra la pared. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, pensé que iba a hacerme daño. Fue una actuación magistral. La jueza, una mujer de unos 50 años, parecía compadecerla. La taquígrafa del tribunal incluso se secaba las lágrimas. El abogado de Sarah, el idiota de Cal, se lo tragaba todo, haciendo preguntas dirigidas a las que Frank debería haber objetado, pero no lo hizo, estaba dejando que se hundieran más. Los compañeros de trabajo de Sarah testificaron que yo había aparecido una vez en su oficina con una actitud airada y controladora, sin importar que en realidad había ido a llevarle el almuerzo porque estaba trabajando durante su descanso. Su terapeuta testificó sobre la grave ansiedad y el trastorno de estrés postraumático que Sarah supuestamente sufría a causa de mi abuso psicológico, sin importar que esa terapeuta nunca me había conocido ni había escuchado mi versión. Melissa, su mejor amiga, testificó sobre cómo Sarah la llamaba llorando después de nuestras discusiones, cómo supuestamente le dije a Sarah que debía sentirse afortunada de que alguien la quisiera, cómo controlaba lo que vestía y con quién salía. Todo mentiras, pero mentiras convincentes contadas por una testigo simpática. Mis padres fueron llamados a continuación. Mi padre testificó que yo siempre había sido emocionalmente cerrado y difícil de conectar, que Sarah los había llamado muchas veces a lo largo de los años llorando porque yo le había dicho algo hiriente o había olvidado una fecha importante. Ella intentó con todas sus fuerzas que ese matrimonio funcionara, dijo mi padre, pero mi hijo simplemente no sabe cómo amar a alguien correctamente. Nunca lo ha sabido. Incluso de niño era frío, distante. Mi madre testificó que Sarah era como una hija para ellos y que nunca la había visto más feliz que cuando pasaba tiempo con Cal en las reuniones familiares. Ellos simplemente tienen esta química natural, dijo mamá mirándome directamente. Algo que nunca vi entre ella y mi hijo. A veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas y puedes verlo en cómo interactúan. Sarah brilla cuando está con Cal, nunca lo hizo con mi hijo. El cuchillo giró más profundo, mi propia madre testificando que mi hermano era una mejor pareja para mi esposa que yo, esencialmente diciendo que el hecho de que mi esposa me engañara con mi hermano tenía sentido porque estaban destinados a estar juntos. Kyle intentó testificar como testigo, pero Frank objetó por conflicto de interés, y la jueza aceptó la objeción. Cal no podía ser a la vez abogado y testigo en su propio caso. Ese fue su primer gran error, y se pudo ver el pánico en sus ojos al darse cuenta.
Después de 2 días de testimonios que me pintaban como un monstruo, el tipo de hombre que torturaría emocionalmente a su esposa hasta que no tuviera otra opción que buscar consuelo en otro lugar, llegó nuestro turno. Frank se levantó, abotonó su chaqueta y dijo, «Su señoría, seremos breves. La defensa llama al acusado al estrado». Me senté, presté juramento, y Frank me guió por mi versión de los hechos con calma, meticulosamente, como los encontré en la cama juntos, realmente en la cama, realmente teniendo sexo, el dinero que Sarah tomó, las mentiras que dijo, mis intentos de manejar todo de forma civilizada alejándome de la situación. ¿Llamó en algún momento a su esposa con los nombres que ella mencionó?, preguntó Frank. No, respondí. Le dije a mi hermano que se fuera y le dije a mi esposa que yo también me iría. ¿Lanzó una lámpara u otros objetos? No, nunca he lanzado nada en un arranque de ira en mi vida. ¿Restringió su gasto o controló su comportamiento de alguna manera? No. Teníamos una cuenta conjunta y cuentas separadas, ella podía gastar lo que quisiera de cualquiera. Señor Mitchell, su esposa testificó que usted trabajaba de 60 a 70 horas por semana y que nunca estaba en casa, ¿es eso exacto? Trabajo de 40 a 45 horas semanales, como la mayoría de la gente. Trabajo desde casa 2 días a la semana. Sarah trabajaba hasta tarde con mucha más frecuencia que yo. ¿Tiene alguna evidencia que respalde estas afirmaciones?, preguntó Frank. Sí, dije. Tengo evidencia en video. La sala del tribunal se quedó en silencio. Sarah palideció. Kyle se levantó como si lo hubieran electrocutado. Objeción. Esa evidencia no fue revelada apropiadamente durante el descubrimiento. Frank sonrió, si lo fue, su señoría. En nuestras respuestas a los interrogatorios, afirmamos que el acusado tenía grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa. Lo mencionamos específicamente en la respuesta a la pregunta 14 sobre evidencia de la infidelidad. El abogado de la parte demandante no solicitó las grabaciones específicamente, pero revelamos su existencia según lo exige la ley. La jueza miró a Cao. ¿Es cierto eso, abogado? Kyle empezó a buscar frenéticamente entre sus papeles. Podías ver el momento exacto en que se dio cuenta de que lo había pasado por alto, su rostro se puso rojo, luego blanco. Yo no pensé que la divulgación fuera tan específica, tartamudeó. La divulgación dice, y cito, dijo Frank leyendo de un documento, que el acusado posee grabaciones de las cámaras de seguridad de la residencia conyugal que muestran la relación extramarital de la demandante. Eso me parece bastante claro, respondió la jueza con frialdad. Cada vez es más evidente que usted no hizo su debida diligencia, abogado. Objeción denegada. Veamos esta evidencia en video. Frank preparó el portátil, lo conectó al sistema de pantallas del tribunal y reprodujo el primer video. La fecha era claramente visible, 14 de diciembre, 2:34 de la tarde. Nuestro dormitorio. Sarah y Cao, definitivamente no solo hablando, definitivamente no completamente vestidos. Observé las caras de mis padres mientras el video se reproducía, mi madre se tapó la boca y se giró, mi padre parecía como si le hubieran dado un golpe en el estómago, su rostro se enrojeció y luego se volvió pálido. Sarah lloraba de verdad esta vez, lágrimas de humillación y miedo. Kyle parecía querer hundirse en el suelo. La expresión de la jueza se endureció. Creo que entendemos la idea, abogado, ¿cuánto de esto tiene? Aproximadamente 40 horas a lo largo de 3 meses, su señoría. Varias fechas, múltiples lugares dentro de la casa, todos contradiciendo claramente el testimonio de la demandante de que ella y el señor Cal Mitchell no mantenían una relación física. Frank reprodujo 3 videos más, diferentes fechas, diferentes habitaciones de la casa. La sala de estar, 8 de enero. La cocina, 22 de enero. El baño principal, 3 de febrero. Todos en alta definición, todos con marcas de tiempo, todos destruyendo por completo la historia de Sarah. Su señoría, dijo Frank, como puede ver, el testimonio de la demandante sobre lo que el acusado encontró es inexacto. Estos videos muestran un patrón de infidelidad que abarca varios meses. No fue un malentendido ni un momento de debilidad, fue una relación calculada y continua entre la demandante y el propio hermano del acusado. Además, Frank proyectó los estados de cuenta bancarios en la pantalla. La demandante testificó que usó fondos maritales para su autocuidado porque el acusado restringía sus gastos. Estos registros muestran cargos de hotel, cuentas de restaurantes y compras de joyas realizadas en momentos en que el acusado puede probar que estaba trabajando. Las joyas compradas el 14 de febrero nunca fueron entregadas al acusado. Las estadías en hoteles, el acusado no estuvo presente en ninguna de ellas.
Hizo clic en otra pantalla. Estos son registros telefónicos que muestran miles de mensajes de texto y cientos de llamadas entre la demandante y Cal Mitchell, incluidas numerosas comunicaciones durante los momentos en que la demandante afirmaba estar trabajando hasta tarde o en el gimnasio. Finalmente, continuó Frank, en cuanto a la lámpara que la demandante dice que el acusado lanzó con ira, también tenemos grabaciones de ese día. Reprodujo el video del día en que los descubrí. Allí estaba yo, abriendo la puerta del dormitorio, de pie, inmóvil durante varios segundos, diciendo con calma, fuera. Caí saliendo corriendo de la habitación, yo diciéndole a Sarah, me quedaré en un hotel esta noche, no estés aquí cuando vuelva mañana. Luego yo saliendo. Sin gritos, sin insultos, sin lámparas lanzadas. Nada más que el comportamiento tranquilo y controlado de un hombre que acababa de ser traicionado de la peor manera posible. La jueza miró a Sarah con un desprecio apenas disimulado. Abogado, dijo dirigiéndose a Cal, ¿sabía usted sobre estos videos antes de presentar la demanda? Kyle tartamudeó, mi cliente me aseguró que su versión era precisa. No pensé en solicitar las grabaciones de seguridad porque confié en su relato, como su abogado y como alguien que la conoce personalmente, yo creí, su clienta le mintió, dijo la jueza con firmeza, y usted no hizo la debida diligencia para verificar sus afirmaciones. Este es exactamente el motivo por el que los abogados no deben representar a personas con las que tienen una relación personal, nubla el juicio y conduce a situaciones como esta. ¿Tiene algo más que presentar o podemos pasar a la contrademanda? Kyle negó con la cabeza, derrotado. No, su señoría. Entonces creo que hemos terminado con el caso de la demandante, dijo la jueza. Desestimo la demanda de la parte demandante con prejuicio. En cuanto a la contrademanda, nos volveremos a reunir mañana por la mañana para los alegatos finales, pero sospecho que ya sé en qué dirección va esto. Salimos por el día. Sarah sollozaba en el pasillo, Cal tenía la mirada perdida, y mis padres estaban en una esquina discutiendo en voz baja. Ni siquiera los miré cuando Frank y yo pasamos junto a ellos. Eso, dijo Frank cuando salimos, es lo que significa una victoria total. Llevo 33 años ejerciendo la abogacía, y este ha sido uno de los días más satisfactorios que he tenido en un tribunal. Al día siguiente todo fue breve. Frank presentó nuestro caso por daños, la terapia que había necesitado, $15,000 hasta el momento, el costo del divorcio, $20,000 en honorarios legales, los fondos matrimoniales que Sarah había malversado, $15,000, el daño emocional de ser traicionado por mi esposa, mi hermano y mis padres, difícil de cuantificar, pero pedimos $25,000. En realidad no estábamos pidiendo los $300,000 completos, eso era solo para hacer un punto. Pedíamos $75,000, aproximadamente lo que había perdido en el divorcio más los daños por el sufrimiento emocional. Cal ni siquiera presentó una defensa real, sabía que todo había terminado. Balbuceó algo sobre circunstancias atenuantes y angustia emocional en ambas partes, pero ni él mismo sonaba convencido. La jueza falló a nuestro favor, $75,000, además Sarah tenía que pagar tanto nuestras costas legales como las suyas. Con los honorarios y los costos judiciales, enfrentaba más de $100,000 en deuda total. El fallo se reflejaría en su informe crediticio y su salario sería embargado si no pagaba. La jueza también se dirigió a mis padres, que estaban sentados en silencio, atónitos. Señor y señora Mitchell, dijo, quiero que comprendan lo que ha sucedido aquí. Su hijo fue agraviado, profundamente agraviado por su esposa y su hermano. En lugar de apoyarlo, apoyaron a sus agresores. Testificaron en nombre de alguien que les mintió, los manipuló y los usó para herir a su propio hijo. Entraron en mi tribunal y mintieron bajo juramento para sostener una historia fabricada. Podría declararlos en desacato por eso, pero no creo que sea necesario. Tendrán que vivir con lo que han hecho por el resto de sus vidas. Espero que reflexionen sobre ello. Se volvió hacia Sarah. En cuanto a usted, señorita Martínez, entró en mi tribunal y cometió perjurio. Mintió bajo juramento sobre un abuso físico que nunca ocurrió. Inventó una historia de violencia doméstica para obtener simpatía y beneficio económico. Eso no solo es poco ético, es criminal. Remitiré este caso a la oficina del fiscal del distrito para una posible acusación. El rostro de Sarah se puso blanco. Cargos por perjurio, eso podría significar prisión. Y usted, señor Cal Mitchell, dijo la jueza, como abogado debería saber que no se debe aceptar un caso en el que uno está personalmente involucrado sin realizar la debida diligencia. Su conducta en este caso fue, francamente, vergonzosa para la profesión legal. Recomendaré al Colegio de Abogados que revise su manejo del caso, podría enfrentar sanciones disciplinarias. Golpeó el mazo.
Caso cerrado. Salimos del tribunal. Frank me estrechó la mano. Felicidades, chico. Este fue uno de los casos más satisfactorios en los que he trabajado. Victoria total. Los destruiste. Debería haberme sentido victorioso, debería haberme sentido reivindicado. En cambio, solo me sentía vacío. Había ganado, claro, pero había perdido a mi esposa, a mi hermano, a mis padres y una buena parte de mi fe en la humanidad en el proceso. Eso fue hace 3 meses. Sarah ha estado llamando constantemente, ha dejado docenas de mensajes de voz. Está arruinada, viviendo en un apartamento miserable, trabajando en una tienda porque perdió su empleo en marketing cuando se supo lo de la demanda. Resulta que a las empresas no les gusta contratar a personas que cometen perjurio en un tribunal. Me ruega que la perdone, dice que fue todo un error, que Cal la manipuló, que nunca lo amó, que solo me amaba a mí. Su último mensaje fue especialmente desesperado: por favor, solo devuélveme la llamada, me estoy ahogando. El embargo se lleva casi la mitad de mi sueldo, apenas puedo comprar comida. Mis padres ya no me ayudan, están furiosos por lo del perjurio. No tengo a nadie. Cometí un error, ¿de acuerdo? Un error horrible, pero ya estoy pagando por ello, ¿no he pagado suficiente? Por favor, te lo suplico, ¿puedes perdonar la deuda? Significamos algo el uno para el otro alguna vez. Lo eliminé, luego bloqueé su nuevo número. Sigue consiguiendo nuevos números, sigue llamando, y sigo bloqueándolos. Es casi gracioso a estas alturas, la mujer que me demandó por angustia emocional ahora se causa su propia angustia emocional al no aceptar la realidad. Kyle también perdió su trabajo en ventas, aparentemente, acostarse con la esposa del hermano de un cliente no es bien visto en su empresa. Alguien del bufete estuvo en el juicio y vio todo. Fue despedido en una semana. Está intentando reconstruir su práctica legal, pero buena suerte con eso, después de arruinar un caso tan públicamente, el colegio de abogados lo está investigando. Podría perder su licencia. Lo último que supe es que trabaja en un concesionario de coches, vendiendo autos usados por comisión. El hijo dorado reducido a ofrecer ondas de 10 años a personas con mal crédito. Mis padres finalmente se comunicaron, enviaron un largo correo sobre cómo ahora se dan cuenta de que estaban equivocados, cómo fueron manipulados por la historia convincente de Sarah, cómo deberían haber sabido mejor que dudar de su propio hijo, cómo esperan que podamos reconstruir nuestra relación y superar esta desafortunada situación. Quieren barrerlo bajo la alfombra, fingir que nunca pasó, volver a ser una familia feliz. No he respondido a ninguno de ellos.